Se llama Francisca Maqueda, insistimos, es vicepresidenta de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia. Señora Maqueda, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hace muy pocos días ha regresado de Argentina, donde ha estado con ese grupo de españoles que ha comparecido ante la jueza María Servini de Cubría, ¿verdad? Que allí instruye la causa abierta contra dos de los presuntos torturadores y represores del régimen franquista. ¿Qué tal ha ido esa comparecencia en Argentina? Bueno, la comparecencia fue sobre todo muy emocionante. Y nosotros venimos con la sensación, yo creo que hablo en nombre de mis compañeros y mis compañeras, con la sensación de que por fin se nos ha tratado como víctimas. Se nos ha dado una categoría que aquí en España por sistema se nos niega, y allí pues la justicia argentina nos la ha dado, claro, porque nosotros la pedimos, ¿no? Pero hemos sido atendidos y escuchados, y bueno, y volvemos con la sensación esta de sentir que por fin se nos considera como víctimas, ¿no? Siendo la actitud de las autoridades españolas la que es, ni más ni menos, usted me la define, en particular de la justicia española, ¿qué espera, qué recorrido real espera usted para esa querella abierta en Argentina? Bueno, nosotros esperamos que prospere, ¿no? Nosotros tenemos todas nuestras esperanzas para que prospere la querella, porque por eso estamos trabajando. El movimiento memorialista hoy por hoy se caracteriza porque es un movimiento que tiene como motor la esperanza de que se haga justicia a las víctimas del fascismo español. O sea, sin ese preliminar nosotros no nos hubiéramos movido, y eso es lo que nos caracteriza. Por eso pedimos aquí justicia a las instituciones a las que tenemos que pedírsela, se la hemos pedido, por eso nos hemos ido a Argentina, por eso tocamos las puertas de Europa y por eso vamos a tocar todas las puertas hasta que por fin consigamos nuestro objetivo. Entonces yo entiendo, y por eso estamos trabajando, que al final del camino se hará justicia en este país. Es una cuestión de sensatez y de aplicación del derecho internacional con respecto a los derechos humanos, y no me cabe duda que España, como un país democrático, al final lo conseguirá, ¿no? Lo aplicará, ¿no? A propósito de aplicación del derecho y del derecho en sí, hay reclamo internacional de la ONU a España reiterado para que derogue la ley de amnistía de 1977. ¿Usted cree que tiene de verdad ese reclamo? Usted dice, esperamos que prospere aquella querella. ¿Ese reclamo tiene posibilidad de prosperar? Bueno, nosotros sabemos que nos enfrentamos a lo que es la transición, este sistema que cerró la dictadura, que en principio daría paso a lo que fue la democracia. Sabemos que la ley de amnistía o ley de punto final, como le define, no nosotros lo definimos, sino muchas instancias europeas, incluso Amnistía Internacional, es un impedimento importante para que se haga justicia. Entendemos que esta ley al final tendrá que derogarse el Parlamento, como dice el Gobierno, o una institución judicial, quien sea, pero habrá que derogar esta ley porque supone un verdadero obstáculo en el camino de la justicia, porque cierra la impunidad, cierra lo que la transición entendió que había que olvidar, que fueron los muertos en las cunetas y todas aquellas violaciones de derechos humanos que fueron muchas y muy importantes. Porque no solo estamos hablando de muertos en las cunetas, estamos hablando de 30.000 niños desaparecidos, estamos hablando de palizas, de torturas en las cárceles españolas, estamos hablando de un sistema que violó los derechos humanos no solo en los 3 años de guerra, sino durante 40 años de dictadura. Esto parece que la ley de amnistía lo cerró, y nosotros entendemos que ninguna ley puede cerrar y puede olvidar estas violaciones, y al final tendrá que ser derogada. Quien lo derogue, no vamos a entrar en eso, pero al final este obstáculo tendrá que ser eliminado del camino, claro. El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, plantea, desde usted, una especie de alternativa no intermedia, pero dicen no hace falta la derogación, sino una reforma de la ley de amnistía que garantice la no impunidad de los crímenes cometidos por la dictadura franquista. Dígame una cosa, esa separación que usted establece entre los 3 años de guerra y las décadas posteriores, ¿está bien, digamos, asentada en la mente de quienes luchan por la memoria histórica? Es decir, por ejemplo, siempre se opone el argumento de que durante la guerra todo el mundo hizo barbaridades. Vamos a, digamos, ¿no convendría tal vez un cierto paso adelante en el sentido de decir, bien, pero la guerra es un episodio, otro episodio es el que empieza en 1939? ¿Eso está bien distinguido, bien analizado? No, para nada, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una víctima es víctima en el 36, en el 37, en el 38, en el 42 y en el 74. Y las familias son víctimas. O sea, aquí hubo graves violaciones de derechos humanos durante la guerra a una población que no se nos olvide, y menos donde estamos, en Andalucía, en la misma provincia de Sevilla, hay cerca de 13.000 víctimas. 13.000 asesinatos. ¿Por qué vamos a llegar? En la provincia de Sevilla. En la provincia de Sevilla, y estoy hablando de población civil.
Estoy hablando de lo que supuso los primeros meses las tomas de los pueblos. Y estoy hablando de las ejecuciones sumarias, de los secuestros ilegales, de la ocultación de los cadáveres. O sea, todo esto se hizo contra una población civil desprotegida totalmente, que lo único que hizo fue defender al gobierno legítimo de la Segunda República y defender su pueblo, con escopeta, con maceta, como las mujeres de San Julián de aquí de Sevilla, las macetas que les tiraban. O sea, eso está ahí, eso no vamos a olvidarlo, por mucha transición que haya. Frente al argumento entonces que dice, es que en la guerra todo el mundo hizo barbaridades. Es que no todo el mundo hizo barbaridades, vamos a ver, eso ya hoy en día yo creo que cualquiera que lee libros, y más los libros que se están editando últimamente, no los libros negacionistas, no los libros que están negando la gran matanza fundacional que hizo el franquismo, el fascismo español, en este caso, con un nombre de Franco. O sea, todo esto lo que nos está, ahora mismo acabamos de publicar la asociación un libro que se llama Víctimas de la provincia de Sevilla, donde hay 13.000 personas asesinadas en la provincia de Sevilla. O sea, esto habría que ver lo que pasó en el otro bando, como se dice, en el otro bando. O sea, lo que tenemos es un gobierno legítimamente establecido, que fue el gobierno de la República, que defendió como pudo del golpe fascista y bueno, y que pagó duramente esto, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que estamos hablando de derechos humanos violados durante la guerra, porque fue población civil, fueron masacres como la carretera de Málaga, donde se asesinó a personas que estaban huyendo simplemente de un sitio a otro, y estas violaciones se practicaron durante los 3 años de guerra y en la posguerra, por supuesto, durante 40 años de dictadura, y bueno, y ejemplos tenemos bastante, ¿no? Yo creo que en el que distingue son violaciones de derechos humanos. Vamos a ver, aquí la política tendría que entrar lo menos posible, son violaciones, así lo vemos las víctimas y los familiares, y lo que queremos es la aplicación del derecho internacional y que se haga justicia. Vamos a ver, usted ha referido varias veces la cifra, vamos a intentar actualizar cifras, al menos por tener conocimiento actualizado de ellas. Usted ha dicho 13.000 víctimas en la provincia de Sevilla. A la jueza Servini de Cubría en Buenos Aires, usted le ha presentado un mapa, ¿verdad?, de fosas, pero de algunas solo, provincias andaluzas. Sí, le he presentado concretamente el mapa de fosas de Sevilla, de Huelva y de Cádiz. ¿Por qué? Porque es el mapa que hizo mi asociación en su momento, fue el mapa que hicimos a través de una subvención que nos dio la Junta de Andalucía. Por eso le he presentado esos 3 mapas. Los otros mapas lo hicieron otras asociaciones y no se lo hemos presentado, ¿no? Sepa usted que en el Congreso de los Diputados se acaba de hablar de memoria histórica, ha sido hace unos minutos nada más en la sesión de control al Gobierno. El Grupo Socialista le ha pedido al Ejecutivo que no recorte los recursos económicos destinados a esta ley, la 52/2007, como usted conoce bien. El Gobierno, por su parte, sostiene que no lo ha hecho. Dice que aunque se ha reducido el importe de las ayudas, se sigue buscando, dice el Gobierno, a los desaparecidos y apoyando a las víctimas. Ahora me lo comenta, vamos a escuchar lo que ha pasado. Desde que ustedes gobiernan no han quitado un solo símbolo franquista, han eliminado la oficina de atención a las víctimas, han quitado todas las ayudas para que simplemente muchas familias pudieran ponerle un nombre a una lápida. Pero ¿se puede saber qué le pasa a su gobierno para que no considere que esas víctimas son también las suyas? Y mientras sí que tienen dinero para restaurar la Basílica del Valle de los Caídos o para estampar su propia firma en la renovación del marquesado de Queipo de Llano. Es cierto que ha habido una contención en el gasto público, pero no es menos cierto que esas asociaciones, desde el año 2006, han recibido 25 millones de euros. Una cosa es reconocer a las víctimas y reparar los crímenes, otra muy distinta, instrumentalizar el pasado para conquistar no se sabe qué clase de hegemonía con el propósito de imponer un discurso histórico, público e institucional. ¿Diría usted que es eso lo que intentan las asociaciones memorialistas? Para nada, vamos, el Gobierno una vez más miente de forma descabellada en este caso, porque es verdad que ha habido la ley de memoria histórica, está muerta básicamente porque no se articula ningún mecanismo para ponerla en marcha, se le ha desprendido de todos los instrumentos que tenía para ayudar a las víctimas, pero aún así yo sí que diría, vamos a ver, la ley de memoria histórica es un instrumento o ha sido un instrumento más. Lo que sí que queremos las asociaciones es que sea el Estado el que se haga cargo de una política pública de memoria histórica y que no seamos las asociaciones las que con dinero público seamos las que y con nuestras manos abramos la fosa, saquemos los cadáveres y enterremos los restos de los nuestros, como ha pasado el 6 de diciembre, que en Casalla de la Sierra hemos enterrado a 109 hombres y mujeres. Esto es
una cuestión de Estado, de derechos humanos, y es el Estado el que se tiene que hacer cargo y poner todo lo que tiene en su mano. La ley de memoria histórica está en dique seco porque el gobierno del PP es la única, parece que es la única promesa que ha cumplido. El gobierno del PP dijo que la iba a derogar, no la ha derogado, pero la deja en un lugar en dique seco, muerta. Es la única promesa que ha cumplido. Miente el gobierno del Partido Popular cuando dice que realmente se nos ha dado dinero. Es verdad que se nos ha dado dinero en la primera parte o en las otras legislaturas. En esta legislatura, a nivel nacional, se nos ha quitado el dinero no solo para subvenciones, para jornada, para difusión, o sea, no la oficina de víctimas. En fin, que no... Se dice en la exposición de motivos de la ley que estamos refiriendo a memoria histórica del año 2007, de 26 de diciembre del año 2007, que hay varios artículos, del 11 al 14, dentro de esa ley, que recogen una demanda de no pocos ciudadanos que ignoran el paradero de sus familiares, algunos en fosas comunes, y se prevén medidas e instrumentos para que las administraciones públicas faciliten a los interesados que lo soliciten las tareas de localización y, en su caso, identificación de los desaparecidos. Esto es algo que está, por decisión del Gobierno, fuera de vigor, dice usted. ¿Sabe? En su momento, la valoración que ustedes hicieron de esta ley tampoco era muy buena, en el momento en el que salió. Por supuesto, en el año 2007, pero no solo mi asociación, el 95% de las asociaciones memorialistas y de los grupos de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, dejó claro que esta ley no satisfacía el abanico de reivindicaciones de memoria histórica. Claro que no. Vamos a ver cómo se puede depositar en las familias, en las instituciones, la búsqueda, localización de restos de personas que fueron asesinadas. ¿En qué país vivimos en el siglo XXI? Y se nos llena la boca de decir la marca España, pero bueno, ¿esto qué es? Un país que tiene cerca de 2.000 fosas comunes todavía sin abrir, con 114.000 desaparecidos. Somos el segundo país después de Camboya con el número más alto de desaparecidos. Se nos puede llenar la boca de decir que es un país democrático y de un país cuando se deposita en las asociaciones. Yo como familiar me he tenido que constituir como asociación, he buscado a compañeros y compañeras que tienen mi mismo problema, hemos formado una asociación para buscar a mi bisabuelo que está en una fosa común. Pero bueno, ¿en qué país vivimos? ¿Qué es esto? ¿Qué democracia es esta que deposita? Bueno, pues no creemos que sea así, y la ley de memoria histórica nació con un alto grado de rechazo por parte de las asociaciones memorialistas, sí, con un gobierno del Partido Socialista, sí señor. No obstante lo cual, es el principal logro en el ámbito legislativo, al menos conseguido hasta ahora por el empeño, ¿no?, de restablecer la memoria histórica en España. Reconocemos que ha habido cosas importantes. Por ejemplo, ya era hora que este país saldara la deuda con las brigadas internacionales, con hombres y mujeres que vinieron a luchar por la democracia y contra el fascismo en España. Y por fin la ley establece que tienen derecho a la nacionalidad. Son avances importantes, pero el tema es que este país sea capaz de devolver y de elaborar una política pública de memoria histórica y asuma de oficio todo lo que son el abanico de reivindicaciones, no solo la fosa. Este país está poblado de símbolos fascistas. ¿Para cuándo? ¿Qué estamos esperando para que se quiten de nuestro país, de nuestras plazas públicas, de nuestras calles? Es que en España no hay hombres y mujeres que han luchado por la democracia, que han luchado por los avances científicos, para que se le ponga un nombre en una calle y se le quite el nombre de personas que han sido fascistas o han colaborado con el régimen fascista en nuestro país. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ha escuchado usted antes al ministro, hay quien dice, un poco en la línea de su argumento, que en realidad las asociaciones memorialistas lo que quieren es retocar el pasado, removerlo, para remover también el odio. Bueno, remover el pasado sí, ¿por qué no? ¿Por qué? Si mi bisabuelo está con un tiro en la nuca en una fosa común desde hace 77 años, que yo no tengo derecho a remover el pasado, no voy a remover lo que sea en este país. La tierra, estoy removiendo para sacar a la gente que está ese en es el objetivo fundamental que se tiene desde la memoria histórica, recuperar los cuerpos que están enterrados donde no tendrían. Mira, recuperar la memoria, dignificar la memoria de estas personas, establecer la dignidad no porque murieron con mucha dignidad, los mataron más bien, no murieron, los mataron. Lo que queremos es que en este país se establezca una política pública que incorpore el asesinato de estas personas y que sea normalizado, o sea, que aquí se hable de fosas sin que el gobierno o que la derecha de este país o que la Iglesia, que también colabora aquí, además ya le vale, ¿no?, el papel que está teniendo, ¿no?, sin que aquí se considere que nos vamos a dar con los huesos en la cabeza, que hay odio, que hay rencor, que hay heridas abiertas. Claro que hay heridas abiertas. ¿Cómo las
cerramos? Pues vamos a aplicar derecho internacional, vamos a sentarnos, vamos a hablar, que el Estado se haga cargo de esto y vamos a normalizar esta situación. Califíqueme, Punto. por favor, el apoyo social que siente que recibe la lucha que usted representa. ¿El apoyo social cómo es? ¿Suficiente, insuficiente, Pues inexistente? mira, dos cosas. El mismo pueblo, sentimos el apoyo del pueblo porque fue el mismo pueblo el que tiene a familiares y a personas en las fosas comunes, no solo a familiares, sino a instituciones, a representantes de instituciones, alcaldes, como nosotros tenemos a Blas Infante en una fosa común, o sea, el mismo pueblo sufrió la represión. Del pueblo sentimos el apoyo del pueblo. Sí que tenemos que tener en cuenta que aquí hay un franquismo sociológico muy arraigado en instituciones judiciales, en la policía, en algunos partidos políticos y también en el pueblo. Durante 40 años se utilizó el terror para paralizar. La gente todavía, cuando vamos a los pueblos a pedir testimonio, a donantes de memoria, como nosotros decimos, la gente habla despacito todavía y cierra la puerta y tiene en cuenta que no se le oiga. Todavía hay miedo. Ese miedo se tiene que vencer, ese miedo se vence con normalidad. Le preguntan también mis compañeros. María Esperanza Sánchez. Sí, verdaderamente, en fin, yo me admira realmente la pasión, ¿no?, con la que usted habla, naturalmente desde una herida absolutamente personal, ¿no? Y entonces naturalmente hay que poner toda esa pasión que usted pone. Yo le pregunto por si cree que desde el principio la ley de amnistía fue un error terrible o fue lo que en aquel momento los que lo hicieron pensaban que era bueno para intentar abrir el camino a la democracia. Quiero decir, porque yo confío absolutamente, creo absolutamente en la buena voluntad de los que hicieron aquello. Otra cosa es que luego no hayamos tenido todos, ni hayan tenido los demás que vinieron después, el valor de decir, eso valió para un momento. Pero reconoce que en ese momento lo que trataban de hacer era empezar a ir hacia adelante. Mira, yo primero mi respeto profundo a los luchadores y luchadoras que en aquella época se encontraron en una situación muy difícil y un país en una situación muy complicada. Yo no lo viví, yo no soy nadie para juzgar, ni yo ni mis compañeros y compañeras nos vamos a atrever a eso. El respeto profundo a los luchadores y a los partidos que articularon eso. La transición tiene muchas luces. Se ha hablado en estos 30 años. ¿Por qué no hablamos ya de la oscuridad? De aquello que ha servido hoy por hoy es un impedimento para que se haga justicia. En esos términos nos vemos. En los otros términos no, nosotros no venimos aquí a echarle a nadie culpa de nada, ¿no? Simplemente, ¿dónde nos vamos a buscar los sitios comunes? ¿Dónde nos podemos sentar a hablar? Que eso es lo que decimos sensatamente. ¿Dónde? ¿En qué momento podemos establecer una comunicación fluida que avance? En esta, la ley de amnistía, es momento de derogarla o de, no sé, no soy experta, de lo que sea, de apartarla, digamos. ¿Es momento de apartarla? Bien, ¿podemos hacerlo? Vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque nos lo están pidiendo las instituciones internacionales, cuidado, porque nos están echando la bronca, porque lo estamos pidiendo los familiares, porque es una cuestión de justicia, porque es una cuestión de derechos humanos. ¿Podemos hacerlo? ¿Y por qué no vamos a hacerlo? Le pregunta, ahí hablamos, ¿no? le pregunta Juanma Márquez. Sí, buenos días. Yo creo que por parte del movimiento memorístico que le llama a usted, memorialista, creo que hay una cierta revisión de la transición. Yo coincido con María Esperanza Sánchez en que la ley de amnistía no solo era lo posible, sino que fue bueno, y de hecho las manifestaciones que se pedían de democracia era amnistía y estatuto de autonomía, que se pensaba en sacar a otros presos políticos, a otros presos que eran políticos de las cárceles. Pero usted ha venido de Argentina y a mí me interesa mucho el proceso que ha habido allí, porque todos partían de un hecho que sucedió también en Sudáfrica, que fueron las comisiones de la verdad, sin buscar la causa penal, sin buscar la justicia penal, sino primero cuéntame toda la verdad que yo quiero escucharla. Yo creo que eso es realmente lo que faltó en este país. Posiblemente, como dice María Esperanza Sánchez, en el 76 o en el 77 hubiera sido imposible, pero ya alrededor de los años 80 una comisión de la verdad se hubiera aclarado mucho de lo que hay en este país, porque yo coincido que es verdad. En la guerra civil por parte del bando fascista, yo creo que hubo absoluto genocidio. Estas asociaciones reclaman la creación de una comisión de la verdad. Bueno, y bueno, y entonces, ¿quién se opone a una comisión de la verdad hoy en España? No estoy hablando...
Sí, sí. Perdón. Claro. No, lo ¿Y quién pregunto. se opone? Una comisión de la verdad. Sí. Bueno, el Estado que no lo hace, como se opone a las videoconferencias, el gobierno que ha imposibilitado las videoconferencias, que hemos tenido que ir a Argentina llevando a una señora de 88 años que busca a su padre, que hemos tenido que ingresarla 2 veces en el hospital en Buenos Aires. Es el Estado el que tiene la obligación de hacer, de poner en marcha todos los mecanismos, llámese Comisión de la Verdad, llámese como se quiera llamar. Mira, cada país ha aplicado el derecho transicional, que es el derecho que se aplica después de una dictadura y antes de pasar a una democracia. Aquí no, aquí fue una cosa alucinante, aquí fue una cosa que se pasó de la noche a la mañana, con todo lo que eso conllevó, Bueno, no fue con de la todas las noche a la cargas, mañana tampoco, bueno, con todas las No, cargas es que eso- veo, hay una revisión de la transición que es que no entiendo ese intento de impugnar la transición. A lo mejor Hubo lo que no tenía que haber, no hubo lo que tenía que haber, como tú bien dices, mecanismos para saber cuál fue la verdad y para que se hiciera justicia, porque hubo violación de derechos humanos o no los hubo. Las Claro, hubo. no. Bien, pues antes de pasar a una democracia, vamos a depurar responsabilidades, vamos a saber qué pasó. Mira, lo que nosotros buscamos es la verdad, la justicia y la reparación. Eso no pasó en este país. ¿Tú te crees que 77 años después, 35 años de democracia, estemos buscando esto en un país con la marca España? No es justo. Entonces, cada país articula sus medios para buscar cuáles son los mecanismos para depurar y para saber. España no lo ha hecho. Buscamos una comisión de la verdad, pero también digo una cosa, buscamos algo más. Claro que tiene que haber responsabilidades penales, claro que tiene que haberlas. Y González Pacheco y Muñecas Aguilar, Billy el Niño y estas dos personas tienen responsabilidad penal, porque son compañeros nuestros que han venido a Argentina, a los que este señor, Billy el Niño, le rompió con la culata la cabeza y le dijo: te acordarás toda la vida de quién te hizo esto. Eso es una responsabilidad Le voy a preguntar penal. también- Tiene que haberla. La buscamos y la exigimos. Francisca, impresionante capacidad Perdona, dialéctica. perdona, hablo impresionante. Rafa, estamos casi fuera de tiempo, así que no me pides, por favor. La pasión es una maravilla, con lo que está defendiendo y exponiendo las cosas. Con todo lo que estamos hablando, el presente y el futuro relacionado con la verdad de la memoria histórica lo tenemos más negro todavía aquí en España. Lo digo siendo realistas, porque en la Comisión de la Verdad no hay interés y se va a oponer para que se constituya. El Estado, como usted bien dice, es quien debe de asumir todo lo relacionado con la memoria histórica, no está dispuesto a ello, le ha quitado el dinero que puede aportar las asociaciones, ha eliminado la oficina de atención a las víctimas de la guerra civil y el colmo o la gran puntilla puede ser la elaboración de la ley orgánica del Estatuto de las Víctimas de Delito, donde todo apunta a que va a haber víctimas de primera y víctimas de segunda y que las de segunda van a ser precisamente las de la guerra civil y de la dictadura, ¿no? La situación presente y futuro, difícil. Respuesta Sí, es rápida. difícil. que sí Bueno, tenemos, es sí. difícil, pero mira, nosotros somos un movimiento, ya lo he dicho, he empezado así, esperanzado, y no vamos a parar. Y no es una advertencia, es una realidad, hasta que consigamos la verdad, la justicia y la reparación. Y los mecanismos deberán de estar establecidos, escuchando a las víctimas y a las asociaciones por parte del Estado, simplemente. Francisca Maqueda, vicepresidenta de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia. Oye, muchas gracias Canal Sur por tenernos entre Es la televisión en su micrófono. Gracias, muchas gracias. Es la de televisión verdad. de ustedes y de Gracias. toda la sociedad. Una televisión Gracias. pública está para esto, Gracias. entre otras muchas funciones Deseo mucha informativas. vida, una vida larga os deseo. También nosotros a toda nuestra audiencia, dentro de la que está esta apasionada forma de ver la realidad, que quiere mirar la historia con tanta razón para hacerlo y con tanto dolor también humano para hacerlo. Gracias y buenos días. Nosotros. Gracias Rafa, Juanma Márquez, Esperanza, María Esperanza Sánchez, Rafa Rodríguez, gracias por estar esta mañana con nosotros. Vamos a una actualización breve de nuestro relato de lo fundamental.